El primer panel de esta jornada tiene como título Experiencias de Guatemala para promover la palmicultura sostenible. Tendremos rondas de preguntas que les estaremos formulando a cada uno de ellos y, por supuesto, al finalizar todos ustedes tendrán la oportunidad de realizarles también preguntas para poder salir de alguna duda que ustedes puedan tener. Y vamos a comenzar, por supuesto, conociendo quiénes son los integrantes de este panel, y a mí me gustaría poder hacerlo platicando directamente con ustedes. En primer lugar, quiero presentarles a Bella Sosa. Bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros y me encantaría que pudiera platicarme en primer lugar un poco sobre su persona y la empresa para la cual usted está trabajando o representa. Bienvenida. Muchas gracias. Como usted muy bien dijo, bueno, mi nombre es Bella Sosa, yo trabajo como gerente de proyectos para una organización que se llama ProForest. ProForest es una organización que trabaja con diferentes actores, tanto empresas, sociedad civil, organizaciones y gobiernos, para ayudar a transformar el manejo de los recursos naturales y también para ayudar a una producción más responsable. Tenemos diferentes maneras de trabajar, hay tres maneras fundamentales. Apoyamos en procesos para el desarrollo de políticas y de estándares, también apoyamos en el desarrollo de capacidades y, por otro lado, también apoyamos en la implementación de prácticas. ¿Cómo trabajamos? Pues tenemos dos modalidades. Somos una organización sin fines de lucro, mediante la cual podemos llevar la experiencia que tenemos en campo para el desarrollo de estas políticas, y también trabajamos a nivel de consultoría con empresas para apoyar en lo que es la implementación de prácticas responsables. Muchas gracias por esta introducción. Queremos darle de igual manera la bienvenida a nuestro foro a Romeo Gramajo. Bienvenido, y me encantaría de igual manera que se presentara. Muchas gracias por la invitación. Es para mí mucho gusto estar acá. Yo soy gerente de sistemas de gestión del grupo empresarial que conforma Alimentos Ideal, Nacional Agroindustrial y las distribuidoras para Centroamérica. Básicamente nuestra vocación como empresa es dentro de la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta la distribución comercial, el tema de comercialización de alimentos. Por lo tanto, gestionamos sistemas de inocuidad alimentaria para asegurar la integridad del producto alimenticio, así como sistemas de sostenibilidad como es RSPO, y también hemos trabajado previo una certificación de Rainforest Alliance en las plantaciones de palma de aceite que tenemos en el sur de Petén. Muchísimas gracias, entonces, Romeo, por estas palabras. Se encuentra con nosotros, integrando este panel, Bernardo Roers. Bienvenido, un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Bernardo Roers, soy director corporativo de Agroaceite y Agrocaribe. Nosotros producimos palma de aceite en el norte y en el sur de Guatemala y en Panamá. También tenemos banano en la costa atlántica, en Ecuador y en el sur de Guatemala. Muchas gracias, bienvenido, es un gusto contar con su presencia. Y por último, pero no por ello menos importante, le damos la bienvenida a Flavio Linares. Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, paz y bien a todos. Flavio Linares les saluda, soy el gerente de operaciones y programas de la Fundación Solidaridad Latinoamericana. Tenemos una red de centros de aprendizaje y de aplicación de buenas prácticas en el mundo. Somos 10 centros regionales. Nuestra base está en Holanda, lo pueden buscar en www.Solidaridad Network. Nosotros lo que hacemos es acompañamos a los pequeños productores, a productores organizados, a empresas y en el camino a sostenibilidad de las cadenas de valor. En el mundo donde trabajamos las cadenas de valor de cacao, de café, té, soya, aceite de palma, azúcar, y estamos también trabajando por primera vez el tema de ganadería sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple. El mercado es la que da el paso para poder implementar las cadenas de valor. Pero junto con el mercado está la productividad y la necesidad de la sostenibilidad en poder darle más integrabilidad
a la cadena en aspectos ambientales y sociales. Eso significa que acompañamos a los grupos de productores y también a la comunidad empresarial a que vayan aprendiendo junto con nosotros la implementación de las buenas prácticas y la búsqueda de los estándares internacionales de certificación. De esa manera propiciamos, a través de conformación de consorcios en cada una de las cadenas de valor, una plataforma técnica que busque el diálogo, el entendimiento de la norma y sobre todo la implementación para que la cadena sea más sostenible. De esa manera tenemos presencia en Centroamérica, México y el Caribe, que es donde yo hago mi labor. Trabajamos actualmente en Centroamérica con 2 proyectos de aceite de palma, uno con 9 empresas en Honduras, otro con 9 empresas en Guatemala, y el tema también de café en México, azúcar con un estándar de Bonsucro en México. Vamos a comenzar, primero Dios, en Guatemala y en El Salvador, y estamos trabajando un proyecto de ganadería sostenible en Nicaragua. Bueno, muchas gracias y yo quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso, por favor, para darles la bienvenida a los 4 integrantes de nuestro primer panel. Y vamos a comenzar hablando sobre el proceso de interpretación nacional de Guatemala. Bella, para usted, bueno, comenzamos por el principio. ¿Qué es la interpretación nacional? Ok, bueno, en primer lugar, la RSPO establece que todos los países productores de aceite deberán realizar una interpretación local de lo que se denominan los principios y criterios. Es una norma internacional de la RSPO, de tal manera que estos principios y criterios se puedan adaptar a las particularidades de cada país y de esta manera analizar el contexto y poder llevar a un nivel, a una escala, digamos, nacional y regional de cómo estos principios y criterios se pueden adaptar. Las interpretaciones nacionales se pueden realizar bajo 3 diferentes opciones. Se puede realizar una opción que es lo que se denomina una interpretación nacional completa, que es un proceso un poco más complejo y más largo en la revisión de los principios y criterios y sus indicadores respectivos. Se puede realizar desde la perspectiva de una empresa, lo que es una interpretación local, que ya aquí en Guatemala se han realizado algunas y otras están en proceso. Y luego tenemos la opción que es la que se usa para países pequeños productores. Son aquellos países que producen menos del 5% de aceite a nivel mundial, y precisamente esta es la opción para países pequeños productores que fue seleccionada por el grupo de empresas que conforman el consorcio dentro de un proyecto con solidaridad WWF y ProForest para desarrollar la interpretación nacional. ¿En qué consiste esta interpretación? Básicamente se adaptan en su mayoría los principios y criterios al contexto del país. Se hace también una aplicación de las guías pertinentes para pequeños productores y también se identifica cuál es la normativa nacional e internacional. En el caso de la normativa nacional, cuál es la normativa nacional del país que está directamente relacionada con estos principios y criterios, y luego cuáles son aquellos convenios, tratados internacionales con los cuales Guatemala, de los cuales es signatario. Y adicionalmente, bajo esta opción, tenemos ahora por unas indicaciones de la RSPO la revisión de 16 criterios, dentro de los cuales tenemos un total de 28 indicadores con sus respectivas guías, y es precisamente en este momento lo que estamos desarrollando en Guatemala. Estamos en esa etapa. Bueno, y sin duda alguna este proceso tiene a varios involucrados. Romeo, me encantaría que platicáramos sobre las empresas y los sectores que llegan a formar parte entonces del proceso de interpretación nacional del cual estábamos platicando. Sí, con gusto. Como escuchamos al inicio de esta conferencia, somos 9 empresas las que actualmente conformamos un consorcio que está trabajando junto con otros grupos de interés en la interpretación nacional para Guatemala. Estas empresas, habemos 4 en la costa sur del Pacífico, que son Agrocaribe, Agroaceites, Las Palmas y la finca Santa Rosa. Y en el norte de Guatemala estamos Naturaceites, estamos también Palmas del Ixcán, Nacional Agroindustrial, TIC Industrias, Unipalma, y por la costa atlántica pues estamos básicamente
llegando hasta esa zona, digamos, las 9 organizaciones que estamos, junto con otras organizaciones internacionales, pues estamos trabajando para lograr la interpretación nacional y el apoyo internacional y el apoyo de la iniciativa privada. Muchas gracias. Usted mencionaba justamente a Agrocaribe y esto nos llega a platicar un poco sobre, como sabemos, Agrocaribe, un caso de éxito a favor de la palmicultura sostenible. Flavio, para empezar, o Bernardo, mejor dicho, ¿en qué momento o por qué razón busca Agrocaribe certificarse? Comencemos por esto. Nosotros no vendemos nuestra marca local como aceite refinado. Toda esta producción que ustedes vieron en el video, prácticamente la exportamos, la gran mayoría. Entonces, la demanda que tenemos que realmente ir adelante de lo que los mercados van exigiendo. Por eso es que para nosotros las certificaciones son prácticamente la vía de demostrar quiénes somos y cómo hacemos lo que hacemos. Hoy en día las exportaciones y el mundo global no solo es hablar bien de lo que uno hace, uno lo tiene que poder demostrar y la forma de demostrarlo es por la vía de la certificación. Por eso es que para nosotros el tema de certificarnos no es un tema opcional, es realmente una demanda imperativa para poder vender todo lo que producimos y poder seguir creciendo. Muchas gracias. Flavio, hablando un poco de promover la sostenibilidad a través de la RSPO, para usted, ¿qué es lo que significa eso, justamente la sostenibilidad dentro del cultivo del aceite de palma? Tal vez la pregunta clave de este evento, la sostenibilidad. Todos los que estamos acá hemos leído a partir de la conferencia de Río el tema del desarrollo sostenible y cómo incorporar ese concepto en las cadenas de valor. Leyendo lo que dice FAO, de que no se puede hacer una cadena de valor si no se toma en cuenta la seguridad alimentaria. Entonces viene a la mente en este momento que la sostenibilidad se sostiene en 3 vertientes, la parte productiva o económica, la parte ambiental y la parte social. Definitivamente nosotros creemos en el cambio, creemos que las cadenas de valor sí pueden satisfacer esos 3 vertientes y la RCPO, a partir de la experiencia de Borneo y lo que ocurrió en Malasia, Indonesia, la creación de este estándar del RCPO, que es un estándar específico para palma aceitera o para palma de aceite, circunscribe, en otras palabras, las regulaciones y los criterios que deberían de tomarse en cuenta para buscar la sostenibilidad del rubro. Creemos nosotros que las empresas hoy por hoy tienen una oportunidad para poder causar este balance en la parte productiva, en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte social. Los 8 principios de la RCPO, los 42 criterios de la RCPO y los 137 indicadores de la RCPO son suficientes para poder establecer un proceso de cambio. Obviamente el cambio no viene porque quiero cambiar, viene también porque tenemos un mercado que exige aceite de palma sostenible. Y con este estándar de RCPO, que es específico para palma, sí creemos que es posible que mantengamos la sostenibilidad del rubro. Tenemos experiencias de Honduras en un proyecto piloto de 3 años con 3 empresas y ahí nos permitió saber que en Centroamérica tenemos capacidad para generar un cambio en el rubro. Yo siempre he dicho que el cultivo es un cultivo noble. Posiblemente han habido problemas en la gestión del proceso, pero es una oportunidad que tiene tanto Honduras como otros países, como Guatemala también, en poder crecer en el rubro, siempre entre el marco de una sostenibilidad que pueda estar, en este caso, circunscrita a lo que es la certificación de la RCPO. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema de la interpretación nacional, ¿cuál es el estatus en el que se encuentra nuestro país en este momento? Ok, bueno, en este momento como ProForest estamos facilitando el proceso de interpretación nacional bajo la opción para países pequeños productores. Actualmente estamos en la última etapa de revisión del borrador que esperamos poder presentar próximamente en el proceso de consulta pública. ¿Qué implica la revisión y qué implica este proceso? Se ha conformado un grupo multisectorial que es una instancia que apoya al proceso de una manera participativa y transparente
de cómo hacer la revisión de estos principios y criterios de acuerdo al contexto del país. Este documento, una vez que lo tengamos listo, vamos a determinar junto, por supuesto, con el comité técnico, cómo vamos a desarrollar el proceso de consulta pública y cuándo. Este proceso dura 60 días a partir de la fecha en que se define, y es un proceso en el cual permite que los diferentes actores, múltiples actores, puedan tener la oportunidad de revisar específicamente el marco normativo, en este caso en particular, y el caso de las guías para estos indicadores que señalamos anteriormente, y poder dar comentarios, brindar insumos de cómo podríamos mejorar esa interpretación de acuerdo a nuestro contexto. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. El comité tiene un rol de revisar, comentar, analizar y también tomar decisiones de cómo quedará conformado este documento, que al final del proceso de consulta pública y de la revisión de los comentarios que recolectemos en el proceso, se elaborará un informe, un documento final, y esto lo vamos a someter a la RCPO para su revisión y esperamos su aprobación también. Bueno, algo importante, sabemos que Naísa forma parte de este proceso. Definitivamente. Romeo, ¿me puede explicar por qué? ¿Por qué es que está involucrado? Sí, Nacional Agroindustrial en primer lugar está involucrado y todo parte del liderazgo de la compañía. Básicamente la gestión y la operación legal es necesario robustecerla a través del cumplimiento de este tipo de estándares de sostenibilidad, y a través de esa gestión pues nosotros mejorar el ámbito económico y ambiental para que pueda ser viable el proyecto. También es necesario que nosotros gestionemos adecuadamente el ámbito ambiental y social para mejorar el nivel de vida tanto de los pobladores como de los colaboradores de la organización, de las poblaciones vecinas, y también mejorar el ámbito social y económico para que esto pueda ser de beneficio para todo el grupo y poder tener realmente una sostenibilidad. Entramos al proceso de interpretación nacional justamente cuando se formó el consorcio, que está formado por estas 9 empresas palmeras, y entramos también porque uno de los objetivos de la formación del consorcio, un objetivo específico, era poder alcanzar esta interpretación nacional. Y esas son, digamos, básicamente unas 2 buenas razones, además de muchas más, por las cuales nosotros estamos comprometidos y estamos en el proceso de interpretación nacional. Excelente, muchas gracias, Romeo. Bernardo, volviendo al tema de la certificación de Agrocaribe, me encantaría y creo que es importantísimo que resaltemos los aspectos positivos, los beneficios que se tuvieron a raíz de esta certificación, e importante también saber cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron en ese proceso de certificación. Bueno, la realidad es que RCPO es una certificación como ninguna otra certificación. Nosotros en banano y en palma tenemos múltiples certificaciones, pero nunca nos habíamos enfrentado al reto de estar certificados en RCPO. Es un reto bien fuerte porque realmente hay que entrar a todos los aspectos prácticamente de la organización, no solo a un tema específico o a algunos 2 o 3 temas, sino que prácticamente toda la organización tiene que adaptarse a la certificación. Y esto es muy positivo para las empresas, para nosotros y para cualquier empresa que se inicia en este proceso, porque nos levanta el nivel, nos levanta los estándares, nos obliga a hacer inversiones y a ver cosas que antes no las mirábamos como prioritarias. Esto nos empujó realmente a tener a nosotros mismos un mucho mejor nivel de profesionalismo y de la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, nosotros en temas sociales siempre hemos tenido históricamente mucho acercamiento con las comunidades, etcétera. Pero en las primeras auditorías y en los primeros procesos de RCPO no teníamos el récord de todo lo que habíamos hecho en las comunidades. Entonces era crucial, para nosotros fue muy obvio, pues sí, tenemos que tener un récord de todos los acercamientos que tenemos. Pero en el momento de la auditoría no lo teníamos como tal, lo teníamos aislado.
Y ahora que lo estamos haciendo, nos damos cuenta en qué comunidades nos hace falta visitar, en cuáles hemos tenido muchos acercamientos, en otras quizás ni las conocemos. Entonces la misma certificación nos ha obligado a hacer un trabajo mucho más estable en toda la cadena. Y eso es por darles un ejemplo, pero si nos vamos a todos los temas de producción, a los temas de manejo sostenible, al tema de agua, al tema de seguridad, al tema de procesos, al tema de, en fin, prácticamente todos los campos de la empresa nos ha levantado el nivel. Y es algo que no solo es bueno para la certificación per se, sino que nos ayuda realmente a nosotros a hacer un trabajo mucho más armonioso entre todos. Lo bonito de la certificación es que también hay un proceso integrador, porque usualmente en las empresas se hacen como estancos, ¿no? Como feudos, ¿no? Los de finanzas tienen su rollo, los de producción tienen su asunto, los de campo, extractora, los de seguridad, y entonces cada quien va haciéndose como su área de influencia, y eso es muy común, es muy típico en la mayoría de las empresas. Con la certificación realmente hay un cruce de facultades y de áreas y de competencias que prácticamente la empresa entera se integra en un objetivo común, que es lograr la certificación, y por un aspecto de la certificación de cualquier parte del equipo, pues no se logra el objetivo. Entonces también tiene un efecto integrador muy interesante, que viéndolo ya con una perspectiva de estar certificados, les digo yo que es sumamente interesante, y a la larga esto da unos efectos positivos y unas externalidades que no se visualizan, que no están, digamos, entre el estado financiero de que yo puedo exportarle a un montón de clientes porque estoy certificado, etcétera, sino que hay un montón de trabajo interno que se va logrando, que tiene al final una empresa que trabaja más al unísono y que tiene más integralidad. O sea que yo creo que la certificación RCPO como tal cumple un objetivo primordial, que son lo que los clientes esperan de nosotros, pero también tiene un efecto integrador sumamente interesante. Bueno, y queremos complementar esta información, Flavio. ¿Por qué deciden entonces ustedes implementar RCPO aquí en Guatemala? Antes de eso tuvimos una experiencia del proyecto piloto en Honduras. Y ha sido una experiencia, ¿cómo se dice?, la prueba para comenzar en el rubro, en este sector de Centroamérica. Y trabajando con las 9 empresas de Honduras, en este caso fue piloto de tres primeros años con 3 empresas. Y nos dimos cuenta de que, como dijo Nelson Mandela, uno sube una montaña y se da cuenta que al llegar a esta hay otras montañas más altas. No es tan fácil. No es tan fácil en un rubro tan importante, pero tan extensivo, y tantas implicaciones que implica el rubro. 1 y 2 es el estándar. El estándar, como mencioné, es un estándar bastante completo, es específico para este rubro. Con la experiencia de Honduras pasamos a un proyecto de piloto, a un proyecto mayor con las 9 empresas de Honduras, que es lo que estamos trabajando ahora. Y en el caso de Guatemala es un caso también interesante. Nos llamaron la atención 3 elementos súper importantes, que podría decir que no son excluyentes de Guatemala, puede ser parecidos a otros países, en otros rubros también. El primero es que tenemos una demanda de mercado. Los precios son buenos y eso implica que hay un crecimiento del rubro. En el caso de Guatemala, en los últimos 10 años se ha incrementado en un 70% las plantaciones, con un incremento anual más o menos de un 10.000 hectáreas por año. Obviamente este crecimiento no viene solo, implica un montón de aspectos ligados al rubro. El segundo aspecto importante para nosotros es que el rubro en sí no viene solo. Los impactos ambientales, toda actividad humana tiene impactos. Los impactos ambientales hay que tomarlos en cuenta en el crecimiento del rubro, y también los impactos sociales. Creemos nosotros que estas 2 razones son válidas para poder acompañar al proceso de empresas asociativas. En el caso de Honduras, que hay cooperativas, que hay también empresa privada. En el caso de Guatemala, que tenemos la mayoría son empresas privadas, pero muchas de ellas han tenido también otros sellos antes, como Rainforest Alliance, los ISOs, Global Gap, HACCP. Y eso, quiera si o no, también ha hecho pensar en ellos, que les ha hecho
como quien dice, pasar esa montaña con mejores perspectivas. Pero otro que quiero resaltar, que nos llamó mucho la atención, es la productividad en Guatemala. Somos, en el rubro, podemos decir, Guatemala tiene los rendimientos más altos por hectárea. 25 toneladas de fruta por hectárea son de los más altos. Comparado a la media que existe en el mundo y la que existe en Asia, eso significa de que el sector palmero de Guatemala ha sido un sector altamente eficiente en el manejo de la productividad. Por supuesto, el estándar también ha dado la luz para poder mejorar las otras partes relacionadas con la gestión ambiental y la gestión social. Muchas gracias, Flavio. Bella, me encantaría que pudiéramos ver y analizar, ¿por qué no?, la fotografía completa de lo que implica la interpretación nacional, lo que implica no solamente para nuestro país, para todas las empresas palmeras en nuestro país. Bueno, en primer lugar, una vez que finalicemos con el proceso de interpretación nacional y este sea aprobado, aquí lo importante es que esto facilita el camino hacia la certificación por parte de las empresas, eso por un lado, pero por sobre todas las cosas asegura lo que es el uso y producción de aceite de palma sostenible y el diálogo también entre las diferentes partes que están involucradas en la producción de aceite, por un lado. Por otro, como muy bien lo explicó y creo que más elocuente no pudieron ser Bernardo y Romeo aquí a mi lado, es que también se contribuye a la reducción de los impactos ambientales, sociales, laborales y de otra índole que en este momento pueden ser producidos ya sea por las plantaciones o por las mismas plantas extractoras o por ambos. Eso por un lado. Y por otro, sin lugar a duda, también lo comentó Flavio anteriormente, que esto asegura la competitividad de la oferta en un mercado global en el cual obviamente cada vez más se está buscando la sostenibilidad del aceite. Por un lado. Y por otro, ¿qué vemos a nivel también de país? Podemos con esto también mostrar a la sociedad que estamos implementando prácticas sostenibles. El gobierno también podrá entonces ver que se están implementando y cumpliendo reglamentos, un marco normativo nacional. Por otro lado, con las comunidades también, que es lo que estamos buscando, establecer un diálogo y una comunicación y también mostrar la transparencia en la toma de decisiones como parte del proceso. Y por otro lado también poder a los productores, a los compradores asegurarles un origen legal y sostenible de estos productos derivados del aceite. Creo que ellos han resumido muy bien anteriormente desde su perspectiva, no solamente como empresa, sino como sector, el beneficio no solo para Guatemala, sino en términos generales para cualquier empresa productora de aceite de palma. Bueno, yo creo importantísimo para finalizar el tema de la interpretación nacional. Romeo, hablábamos de cómo las empresas y los diferentes sectores se ven involucrados en este proceso, pero ¿cuál es el rol, el papel que debe desempeñar cada una de estas empresas? Bueno, estas empresas, en primer lugar, en el rol de la interpretación nacional, cuando hablamos de robustecer el cumplimiento legal, pues debemos de ser garantes de que la interpretación nacional sea acorde a la legislación, en primer lugar. Eso es sumamente importante porque tenemos una legislación, hay buenas prácticas que rige RSPO, pero también tenemos como primera instancia cumplir los requerimientos legales y robustecer ese cumplimiento y demostrarlo, no solamente decir que somos cumplidores de la ley, sino que hay que cumplirlo, hay que demostrarlo. También como gremio traducir las inquietudes de todas las partes interesadas para que se tomen en cuenta estas leyes y no solamente, sino también otras normativas del sector y se tomen en cuenta también valores. Por ejemplo, el estar trabajando conjuntamente la responsabilidad social empresarial, eso nos ayuda mucho también a robustecer el proceso de interpretación nacional, porque se trata de ser lo más diligente posibles para realmente asegurar que no sea, como decían mis papás, pan para hoy, hambre de mañana, ¿verdad? Es realmente
satisfacer necesidades, ya que tenemos una vocación como empresa de cubrir necesidades de alimentación, que cubramos las necesidades de nuestras familias hoy, pero que podamos también garantizar que en un futuro nuestras futuras generaciones también tengan acceso a cubrir esas necesidades. Y como organización, también como grupo de empresas, también nuestro rol es facilitar la interpretación nacional en las áreas de influencia donde estamos ubicados. Es decir, esta consulta, nosotros en colaboración con Proforest, con WWF y Solidaridad, pues colaboramos, como conocemos a muchos de los actores, invitándolos y motivándolos para que se acerquen al proceso de consulta pública. Muchas gracias, Bernardo. Ustedes que han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia completa, en el escenario actual, ¿para ustedes qué consideran es más difícil? ¿El obtener la certificación o mantener la misma? No, creo yo que es obtenerla, porque el aprendizaje que se necesita transcurrir para llegar a tenerla es muy duro, y entonces ya después la parte de mantenerla es, yo creo, un tema de consistencia, y ya los estándares están y ya se sabe lo que se tiene que hacer, etcétera. Pero llegar ahí es complicado. Una de las partes que más temor da, y a nosotros nos dio en su momento, y creo que ahora al grupo que estamos en el consorcio también, es el pasar por la consulta, porque nosotros en nuestra cultura guatemalteca no estamos muy acostumbrados a consultarle nada a nadie. Ya es muy, agocemos nuestra mejor entender de las cosas. La certificación nos obliga a hacer una consulta, y eso tal vez es el proceso intelectual más difícil de la certificación, porque no estamos acostumbrados. Entonces nos saca de nuestra área de confort y nos pone a hablar del tema abiertamente con las personas, los grupos de interés. A nosotros, cuando hicimos este proceso, fue sumamente interesante. La verdad que de lo que más me ha gustado a mí fue esa parte, porque del gran temor que teníamos pasó a ser de verdad una experiencia muy positiva. La gente le gusta mucho participar. Los guatemaltecos de todo nivel les gusta involucrarse. Nosotros teníamos que no iba a llegar mucha gente, y llegaron prácticamente casi todos los invitados. Fue muy cordial, y de eso paramos con mejores relaciones de las que teníamos al inicio. Entonces, como los he repetido, la certificación nos sacó de nuestra área de confort, nos obligó a hacer cosas diferentes que nos demandaba la certificación, pero muy positivo. A la larga la experiencia no es negativa. Muchos de los temores iniciales los se ven superados, y yo creo que nosotros estamos en el consorcio en un punto bastante crítico, porque estamos finalizando, digamos, la parte del instrumento que vamos a someter a consulta, y estamos entrando a esa etapa donde el nerviosismo de lo inesperado aumenta. Ya es un proceso natural, es un proceso, yo lo veo normal, y es un proceso que tenemos que, y lo vamos a superar, estoy seguro, como todos los procesos que nos pone la vida, y nos va a ir muy bien. A nosotros esto nos ha, como le repetía, obligado a ver a nuestros alrededores, a nuestras comunidades de una forma más integral, y nos ha puesto en una posición de mucho más sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista social, donde tenemos más lazos comunicantes y más relación con un montón de líderes que ahora nos pueden decir con facilidad cuando algo no les gusta, o cuando estamos haciendo alguna externalidad negativa que no estamos enterados, y que se puede solventar en el pequeño, cuando es pequeña los problemas, se solucionan rápidamente. Yo siempre uso el ejemplo, uno enciende un fósforo y de un soplido lo apaga, pero si ese fósforo enciende la cortina de la casa y después el mueble, la alfombra y todo eso, ahí olvídense, salir en carrera y a ver quién nos ayuda.
Yo creo que igual pasa con los problemas, con las empresas y con los problemas sociales. Y eso es lo que en Guatemala muchas veces nos sucede, que mucha de la problemática social se puede apagar y eliminar y corregir muy rápido si se hace y se conoce a tiempo y oportunamente. Esta certificación nos obliga a hacer algo de esto. Nosotros, como les repito, ya lo veníamos haciendo, pero ahora lo hacemos de mejor manera. Entonces, yo creo que es bien interesante y los invito a los que estamos en el proceso del consorcio a seguir adelante y a involucrarnos, porque otra cosa que es muy común en el guatemalteco es que un día antes del examen estamos remachando y estudiando porque mañana a las 8 es el examen. Entonces, con esto, como los plazos y el asunto va caminando, tenemos que hacer mucho trabajo de verdad, de revisar. Aquí tengo a gente que nos ha sufrido porque Bella y Flavio y Gerson y José Vázquez de WF y todo el mundo nos tienen que tener paciencia porque uno tiene mucho que hacer, revisar para realmente hacer un buen trabajo en la comisión técnica. Así que ánimo, yo creo que vamos muy bien, creo que la idea del consorcio ha sido muy positiva, son instituciones con mucha experiencia y que lo han hecho en Honduras, o sea que eso también es un aprendizaje muy bueno y yo creo que vamos muy bien. Estamos muy entusiasmados de que vamos avanzando en el proceso y creemos que el año entrante vamos a tener muchas más empresas certificadas en Guatemala. Bueno, y para seguir ampliando esta experiencia, Flavio, vamos a decir desafíos, no obstáculos. ¿Cuáles son esos desafíos que en su opinión existen en este proceso para certificarse en Guatemala? Bueno, particularmente el primer desafío que yo veo es a nivel interno. Las empresas sabemos que tienen que adaptarse a un cambio. Hoy vivimos en un mundo globalizado y no podemos actuar por sí mismos. Tenemos que establecer networking, establecer buenas relaciones y no podemos actuar unilateralmente. Pero este cambio a nivel interno es serio porque viene desde el empresario, desde el director de la empresa. Si el director quiere cambiar, va a ser más fácil provocar cambios a nivel interno. Si el director no quiere cambiar, aunque el resto de su equipo lo quiera, va a ser triple o 10 veces más difícil. Obviamente este cambio viene en parte porque va a tener un revenue, unos profits, unas ganancias, pero él sabe de que la sostenibilidad no es solamente tener ganancias hoy, sino tenerlo por 30 o 50 años más. Entonces yo veo, la primera perspectiva que miro es el cambio a nivel interno. El segundo reto, que obviamente el cambio también depende mucho de la actitud que manifieste el director de la empresa o su junta técnica o administrativa y su aptitud con P. Lo digo con P porque implica conocer los procesos de certificación, conocer a sus clientes. ¿Por qué el cliente me está pidiendo eso? ¿Ya? Y borrar aquello que lo hago porque el cliente me lo pida. Esa es otra historia. El segundo reto que miro es que definitivamente juntos es más fácil hacer las cosas. Hay que organizar al sector. En Guatemala pues tenemos Grepalma, pero no crean que todos estamos con Grepalma. Hay productores que posiblemente no se han acercado a Grepalma. Este es el momento de hacerlo, porque juntos, organizados en la plataforma que tenemos como consorcio, nos ha permitido discutir más las normas, ver cuál es el camino más viable, saber que hay obstáculos, pero que cada uno podemos aportar a poder pasar esos obstáculos. En la parte productiva, ya lo mencioné, sentámonos bien, por supuesto. Creo que nos hace falta poner algunas enmiendas en agricultura de precisión para usar menos recursos, menos agua, menos impactos ambientales, pero sí la parte puramente de gestión social. Estas plataformas de diálogo, estos consorcios, permiten poder aceptar puntos de vista distintos y saber que aunque tengamos una norma que es la RCPO y tiene bien establecidos sus guías de cómo hacer las cosas, obviamente nos sintamos a justos no por cumplir la norma, porque entonces es como quien dice, yo voy a llegar a la meta y como ya llegué a la meta, pues ya no voy a seguir practicando mi maratón, ¿va? Voy a esperar que surja otra certificación y hago lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el tener esta experiencia de Honduras, la experiencia de Guatemala y estos diálogos, hemos creado mecanismos de gobernanza
donde hemos permeabilizado el diálogo con otras organizaciones de gobierno, organizaciones sociales, etcétera, para poder ver cómo estamos en el rubro. Y el tercer reto que yo miro es, como decía Vicente Fernández, ¿va? Hay que saber llegar. ¿Cómo llegar y cómo llegar a establecer nuestro estándar interno? Hay que institucionalizar el estándar. Yo creo que en la institucionalización del estándar está el que logre la acreditación como entidad preservada, como lo tiene Agrocaribe, y un aplauso para ellos por su gran esfuerzo logrado, sino cómo poder mantenerse en la certificación. Yo quisiera que el estándar fuera, como dice, la Biblia del sector, que es posible hacerlo, y que todos hagamos de este país, en cada territorio, espacios para construir bienestar para todo el mundo, no solamente para el sector industrial, sino también para el sector laboral y para el sector puramente comunitario o social. Creo que hay una oportunidad aquí. Ejemplos hay muchos. Vamos a ver en estas conferencias de mañana, creo yo, ejemplos buenos de cómo hacer negocios inclusivos con el sector. Indudablemente hay ejemplos de cómo salir de la pobreza con este sector. Y creo que la RCPO nos ha escuchado ahora. En Guatemala no era tan sonado nuestros procedimientos de gestión industrial. Ahora, con la plataforma que tenemos y con los procedimientos que van buscando con interpretación nacional, con el logro de Agrocaribe, ahora RCPO, como lo escucharon ustedes con el señor Darryl, está poniendo más atención a Latinoamérica, y WWF, y nosotros, Profores, y junto con las empresas, creemos que el cambio sí es posible y mantenernos siempre innovando. Ahora la agricultura de precisión, el uso de drones viene ya a la vuelta de la esquina. Entonces no podemos cegarnos en que Guatemala se quede rezagada o dormir porque ya tiene alta productividad. Creemos que se puede generar bienestar para todos, para la parte social, y buscar el diálogo y la manera de cómo podemos trabajar juntos con los pequeños, con los medianos y con los grandes productores. Muchas gracias, Flavio. Romeo, para volver al tema de NAISA, ¿cómo está contribuyendo en el tema de fortalecer la sostenibilidad del cultivo en nuestro país? Bueno, la contribución, a mí me gusta esquematizarla. Imaginémonos tres pilares: el ambiental, el social, el económico, que soportan una base, que es todo el sistema de sostenibilidad de la organización. Necesitamos poner travesaños a esos pilares para que no se debiliten, no se abran, y esos soportes básicamente, primero, es trabajar en la cultura organizacional de la empresa, porque ciertamente todas estas normas nos van a ayudar a mejorar el trabajo decente, el nivel de vida de las personas, pero hay que trabajar en la cultura. En Latinoamérica principalmente tenemos cultura, digamos, una cultura muy arraigada, ¿verdad? Por ejemplo, si se nos enferma un familiar, normalmente pedimos permiso y vamos al hospital si es una operación. En otros países, como en Norteamérica, en Estados Unidos, se enferma un familiar, lo voy a dejar al hospital, sigo trabajando y luego regreso. Entonces es parte de nuestra cultura. ¿Por qué hay tantos túmulos en las calles, en las carreteras, mientras que en otros países no necesitan túmulos? Entonces, lo primero es trabajar en la cultura para poder estar bien conscientes de que estos requisitos son bien importantes, cumplirlos, y es porque hay un beneficio, o sea, educarnos. Y eso nos lleva a otro soporte que nos ayuda a manejar la sostenibilidad, que es el monitoreo y la vigilancia. Si no existe monitoreo, no existe vigilancia del cumplimiento de estos requisitos, pues se vuelve a debilitar el sistema. Entonces, así es como nosotros debemos de tener evaluaciones. De hecho, la norma RCPO tiene indicadores que continuamente debemos de estar monitoreando y evaluando para asegurar el cumplimiento de la sostenibilidad. Y por último, el tercer soporte que debemos de tener es la educación, la formación y la actualización de todo el equipo de trabajo. La educación, decirle qué hay que hacer a las personas y por qué hay que hacerlo. La formación, dándole la capacitación, la formación para que sepan cómo hacer las cosas. Y tercero, actualizándolos, porque esto es un proceso de mejora continua, que de hecho es un principio que está establecido en RCPO de lo que es mejora continua. Por lo demás, podemos hablar internamente como Nacional Agroindustrial de temas
que ayudan a fortalecer la sostenibilidad es trabajando en el tema de trabajo decente, darle realmente, proporcionar un trabajo decente a las personas donde no pierdan su salud o su integridad física no sea afectada durante el proceso de estar haciendo las actividades de cultivo o de actividades industriales, formulando políticas de conducta ética, eso es bien importante, tomando en cuenta, digamos, los principales convenios internacionales y apoyándonos en organizaciones como el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial, que nos ayuda, que nos está ayudando a socializar ese código de conducta ética, porque no se trata de bajar un código y hacerle copy and paste, hay que socializarlo con todo el equipo para que la cultura vaya cuajando. Y luego, en otros aspectos ambientales, pues manejo de desechos es algo bien importante, cómo se gestionan los desechos para poderlos reutilizar en la plantación, para poderlos utilizar como combustibles biomasa, biodegradables, y también el manejo de efluentes de manera que se respeten, digamos, todas las fuentes hídricas que existen en la plantación. Y en temas de conservación de suelos, las prácticas de la palma de aceite nos llevan precisamente a tener un buen manejo de conservación de suelos, y desde un principio en Nacional Agroindustrial pues se planificó estratégicamente la plantación de manera que cada planta está geoposicionada, o sea, conocemos casi que con nombre y apellido cada planta, porque son seres vivos que debemos de darle un cuidado apropiado. Entonces, el manejo integrado de plagas es bien importante, el manejo integrado de enfermedades, dándole prioridad a controles biológicos y no así a controles que utilizan agroquímicos o pesticidas que pueden ser perjudiciales para el ambiente. Y también el control de malezas con herbicidas que no sellan los suelos, y esto permite que haya un proceso de regeneración de los mismos, entre muchas cosas más. Sin duda alguna, muchas gracias por ampliar estos temas. Bernardo, me encantaría poder finalizar este panel brindándole un consejo, una recomendación a todas aquellas empresas que estén buscando o están en ese proceso de certificación. Tal vez el primero es que tienen que dedicarle un poco de tiempo a estudiar los principios y criterios. Yo creo que muchas veces no se da tiempo a leer y a estudiar. Tomamos decisiones en base a lo que nos dicen, a nos cuentan, lo que oímos, pero a veces el estudio es necesario. Yo les recomiendo a todos que agarren un día, se encierren y lean todo despacio para observar y entender y preguntar y conocer. Ese quizás sería el primero. Segundo, tal vez el tener la apertura de que aunque ahí diga muchas cosas que nos choquen, al final esto es como una carrera. Uno a veces es bueno en matemáticas, pero no le gusta historia, y para graduarse hay que sacar un curso de historia. Entonces uno alega contra el curso que no le gusta, y las matemáticas una maravilla. Pero igual es esta certificación. Hay cosas que dice uno, esto perfecto, ya lo hago, así he pensado yo siempre. Pero hay otras cosas que no me gustan, pero aquí las dice y yo tengo que hacer caso y tengo que de alguna manera adaptarme, y al final está bien pensado. Yo creo que de la certificación todo lo que dice tiene una razonabilidad. Al inicio cuesta comprender la lógica atrás, pero en la medida que uno avanza va entendiendo la lógica y cómo va encajando el rompecabezas que a veces uno no entiende. Entonces hay que tener paciencia en estos procesos. Y lo otro, relacionarse, porque yo creo que a diferencia de esta certificación, las otras uno las saca solo. Uno lo hace solo todo y en su empresa y con su grupo lo saca. Con esta nos obliga a salir de la empresa y a hablar con otros colegas, con otras ONGs que muchos ni conocíamos, y tenemos que trabajar juntos, y con gente de Estado y con gente de las comunidades, y nos obliga a realmente actuar en una forma mucho más holística y relacionada.
Y todos somos así, pues las personas, las empresas vivimos en un mundo interactuado, interconectado, entonces esa parte también cuesta hacerlo, porque no estamos acostumbrados a relacionarnos todos con todos en una certificación. Entonces yo con esos 3 consejos no quisiera abrumarlos con más cosas, pero yo creo que con esos 3 es suficiente, ¿verdad? Leer, estar claro que hay cosas que no nos van a gustar y que tenemos que seguir, y relacionarnos con todas las personas interna y externamente que nos obliguen. Yo creo que con esas 3 ideas me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Finalizamos con nuestras rondas de preguntas, pero tenemos el espacio y el tiempo que les habíamos dicho para que ustedes puedan formularle alguna pregunta. Si es que tienen algún tipo de incógnita, que levanten la mano y de esta manera poder decirnos cuál es su pregunta y a quién va dirigida. Bueno, quiere decir que hemos sido bastante claros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por esas experiencias que han compartido.